Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Martes 7 de septiembre del 2021, iniciando nuestro ciclo de enseñanzas. Recuerden, iniciamos los martes 2 de la tarde. También por ya la noche, a las 8 de la noche tenemos otra enseñanza. Así transmitimos el jueves. Tenemos también nuestra reunión para la familia. Recuerden, es martes, miércoles, jueves. Nuestra reunión familiar a las 7 de la noche. Transmitiendo en vivo. El viernes igual, 2, 8 de la noche. Y bueno, los sábados Instituto Bíblico, Mujeres de Fe por la mañana. Y los domingos nuestra transmisión del servicio general que tenemos en la iglesia. Transmitimos el de la iglesia en zona sur por medio de nuestras plataformas digitales en Facebook, en YouTube. Y este contenido pues claramente es para la gloria de Dios, para bendición de la iglesia. Hoy iniciamos con nuestra enseñanza para el Ministerio de Jóvenes. También les recuerdo que ya en unas 2 semanas aproximadamente tendremos nuestro evento, nuestro seminario, nuestro ciclo de enseñanzas para los servidores, hablando del servicio a nuestro Dios. Para que también estén atentos, ya se está publicando la información igual en las redes sociales. Y bueno, estamos viendo en nuestra serie Cuidado Joven. Hoy vamos a ver el joven religioso. Hay varias palabras que se han tomado en el cristianismo, en las iglesias. El cristianismo no es una religión, ¿sí? Es una relación, es una comunión. Y llama un poco la atención, yo entiendo lo que quieren hacer notar con esto, aunque bueno, algunas definiciones hablan exactamente de religión como relación con Dios. También te podría hablar algunas pequeñas definiciones, hay muchas con respecto de la palabra religión, desde su origen. También religión significa adoración, relación con Dios. De hecho, la palabra latina religio se deriva de religere, que significa estar atento, considerar, observar, mantenerse unidos. El problema creo no es tanto de decir soy un religioso, tengo una religión, cuando te preguntan algo en alguna encuesta, en algún estudio, en algún formulario religión, pues tú pones cristiano, ¿no? Evangélico, algunos ponemos protestante. Eso me parece que no es lo importante. Entiendo por qué se dice no es una religión, es una relación. Y creo lo importante aquí entender es lo externo que a veces nosotros vivimos en cuanto a decir que somos cristianos. Creo que ahí es donde se enfoca y ahí es donde tenemos que tener cuidado de tener algo que sea externo. Es decir, aquí ya entrando un poco, es el joven que aparenta ser cristiano, el joven que es cristiano por tradición, el joven que engaña diciendo que es cristiano, muchas veces en el contexto familiar con sus padres engaña a sus padres diciéndoles que es creyente cuando realmente no lo es. Por costumbre, es que vamos, desde que yo nazco desde que tengo conciencia, ¿no? Vamos todos los domingos a la iglesia, diferentes actividades por costumbre o por tener una creencia no fundada en el consejo de Dios, en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, en la Biblia. Y digo, estamos un poco negados a decir, no, es que yo no soy religioso. No, aquí lo que debemos de entender es mi religión es verdadera o falsa. Cuidado, joven, el religioso falso. El joven religioso que lo hace externamente. Ese es el punto de cuidado que debemos de entender. Mira, vamos a tomar, hay muchísimos textos en la Biblia que hablan de esto. De hecho, uno de los que más hablo
del corazón religioso falso que lo hacía externamente o en sus propias ideas fue nuestro Señor Jesucristo. Ahorita veremos algunos pasajes de ello, pero ahorita primero vamos a centrarnos en un texto que habla bastante de esto, que está ahí en Santiago 1:22. Y empieza a hablar de esto, ¿no? Que no sea algo externo nada más, que no sea algo, como te decía, en la apariencia, en la tradición, en el engaño, por costumbre o por tener una creencia no fundada en la plena revelación de Dios, de quién es Dios y cómo debo de vivir. Claramente este es un tema para jóvenes de la iglesia. Dice, pero sed hacedores, Santiago 1:22, dice ahí, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice, engañándoos a vosotros mismos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y dice el verso 26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, dice, sino que engaña su corazón, dice la religión, utiliza estas palabras, la religión del tal, dice, es vana. Y dice el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse, dice ahí, sin mancha del mundo. Entonces es una verdad, aquí lo describe claramente Santiago. Hay quienes piensan que con asistir a los cultos de la iglesia cristiana, con hacer tal vez una oración de vez en cuando o participar de ciertas cosas, aún no sé, ¿no? Les asistir a la iglesia, orar, ayunar, son equivalentes a ser verdadero creyente o tener una verdadera religión. Le digo, no debemos de pelearnos tanto con eso, porque algunas definiciones de religión pues hablan exactamente de eso, ¿no? De una comunión, hablan de adoración, sino que sea algo externo. Entiendo que todas estas cosas se dieron porque mucha gente dice, no, es que yo no quiero ser religioso, yo no quiero... Pero hay ciertas cosas, hay ciertos parámetros que ciertamente nos enmarcan ahí. Tenemos una religión, tenemos una creencia. Somos cristianos, seguimos los principios, las verdades y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El punto es ser de verdadera religión y no de falsa, creyendo que porque asistes a la iglesia, porque oras, aún puedes ayunar, te decía, es ser verdaderamente creyente. Y aquí es donde la primera exhortación, el primer cuidado es, ten cuidado porque mucha gente, si te doy este tema es porque es muy alarmante darse cuenta que hay mucha gente que uno podría decir verdaderamente es creyente, porque a veces solamente parece que van a la iglesia y punto. Voy a la iglesia, estoy ahí, sí, puedo cantar, levantar mis manos, hasta llorar, aún servir. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Santiago empieza a marcar muchas cosas, dice, sé hacedor de la palabra, no solamente oidor, porque si eres oidor y hacedor, dice, eres semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro, dice, se considera a sí mismo, luego se va y olvida cómo era. Dice, pero si miras más que tu propia percepción, si miras la perfecta y atentamente la perfecta ley de la palabra de Dios, dice, y perseveras en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, dice, serás bienaventurado. Estás viviendo verdaderamente. Si alguno se cree religioso, y ahorita vamos a hablar un poco más, aquí habla de algo específico y no refrena su lengua, que es algo que se nos advierte constantemente, se nos exhorta, dice, engaña su corazón, dice, y el decirse cristiano es vano. Y esto es bien importante. La religión dice pura y sin mancha, dice delante de Dios, que eso es lo importante, estar rectos delante de Dios, no importa lo que los hombres piensen en este sentido, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, vivir una vida piadosa, dice, y apartarse, dice, y guardarse sin mancha del mundo, apartarse para Dios, no pecar.
Hay una falsa religión que no es más que un formalismo exterior. Se sabe que muchísima gente solo aparenta servir y vivir para Dios, pero como lo dice aquí Santiago, su forma de vida lo delata. Por ejemplo, su forma de hablar, su lengua lo delata. Su religión solo es como un sonido hueco. Y aunque estas personas muchas veces no se dan cuenta, por medio de sus palabras y sus acciones o la falta de estas, se engañan a sí mismos, dice ahí la escritura. Su corazón no está en una relación correcta ni con Dios, ni con su prójimo, y su esfuerzo por esconder esta falta de amor, bueno, solo aumenta, como dice ahí Santiago, el autoengaño, y su religión, su creencia, su cristianismo es vano, es vacío. Algo bien importante acá. La Biblia, hermano, joven, la escritura, no es un libro de definiciones concisas que se pueden aplicar directamente a casos específicos. No. La Biblia nos enseña un tipo de vida que es del agrado de Dios y de nuestro prójimo. Por eso Santiago no está aquí dando una definición precisa de lo que es religión o no, sino habla de un principio. Habla de principio. La Biblia nos enseña el tipo de vida que es agradable a Dios y que va a ser bendición para nuestro prójimo. Eso es ahí donde nos debemos centrar. No decir voy al servicio, voy al culto, sirvo, hago esto, hago aquello. No importa. Eso es el punto, no importa. Aún si, es más, este es el peligro que yo me he dado cuenta, ¿no? Es algo que yo he hablado a lo largo del tiempo y que a mí en algún momento me afectó. A mí, algo que me llamaba muchísimo la atención es que por alguna razón, desde joven, tuve cerca muchas veces a varios líderes cristianos, a pastores. A mí me llamaba muchísimo la atención el contraste que había de sus vidas dentro de la iglesia o cuando estaban alrededor de personas de la iglesia, creyentes, y fuera de la iglesia, en todo sentido. Me contrastaba porque decía, es que yo lo pensaba así, ¿no? Es que parece que es como hipócrita. Y si lo vemos un poco más específico de tienes que tener cuidado si estás siendo un religioso falso, no hay integridad. No eres la misma persona todo el tiempo. En la iglesia hablas y te comportas diferente de cuando no estás dentro de las cosas de la iglesia o con un pastor o con un líder. Eres una persona diferente dependiendo de dónde estás. Y es muy triste esto. De hecho, Santiago habla o pone un énfasis en la boca. De hecho, el Salmo 39:1 ve lo que dice. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, dice, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó, dice ahí, mi dolor. Digo, tiene un significado o una historia diferente, pero aquí lo que me interesa es esto, ¿no? O sea, tenemos que ser unas personas consistentes, pero no en una falsa convicción. Es triste, muy triste escuchar y saber de personas dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de la iglesia que dicen, sí, es que yo conozco a fulanito, perenganito. Aún a veces llega a hablar de personas que aún están sirviendo. Dice, uy, pero si tú lo vieras o si tú la vieras cómo habla en el trabajo o en la escuela, la forma de las palabras que utiliza, claramente pues en lo que el mismo apóstol Pablo exhorta que no debe de haber ni existir dentro de los cristianos, ¿no? En albures, en groserías, en malas palabras, en maldiciones. Y dices, es que hay una falta de integridad. No eres íntegro. Y eso es un claro ejemplo de una persona que es un religioso
en el mal sentido, como nos lo han enseñado, no ser religioso, en ese sentido. Y puede hacer, es más, hay testimonios o historias de pastores, ¿no? Que los encuentra en otro lugar y, ay, es que este pastor me lo encontré y si vieras de ver cómo hablaba o cómo andaba o cómo se conducía, a mí me ha tocado muchísimo entenderlo y verlo, te digo, a mí me daba un contraste cuando según un líder de la iglesia, de repente íbamos para un lugar y lo que sea y nos subíamos al carro y se transformaba. Yo me acuerdo que era joven y yo decía, qué raro. O sea, algo no cuadra. Algo no me cuadra. Porque estaba ese carácter religioso falso. No hay integridad. No eres la misma persona todo el tiempo. Y sabes que lo peor aún, que llega a suceder aún con otros asistentes de la misma iglesia. Eso es muy común en los jóvenes. Están ahí en el grupo de jóvenes, en el ministerio de jóvenes y todos, no, sí, y la palabra, y la Biblia, y saben, y dicen, y esto, y citan textos, y hasta el que está enseñando lo quieren poner en jaque, y no, o sea, wow, este joven, ¿no? O este grupo de jóvenes, salen, y bueno, todo lo contrario. Hablan, actúan, piensan, buscan, quieren, creen, todo lo del mundo. Se divierten como el mundo, hablan como el mundo, piensan como el mundo. Entonces hay una inconsistencia, hay una falta de integridad. Otro punto, para que tú te des cuenta que eres un falso religioso, un religioso en el mal sentido, no hay una verdadera adoración a Dios y no hay temor verdadero a Dios. Recuerda, la adoración no solo es cantar. Y aunque aún así hay muchos que no pueden ni cantarle a Dios porque no hay verdadera gratitud, no hay verdadera reverencia a Dios. No estás conociendo a Dios ni reconociéndolo ni agradeciéndolo. Unos solamente le agradecen de vez en cuando, pero nunca le reconocen ni le dan el lugar de autoridad en sus vidas. No tienen temor de Dios. Otro punto es, la palabra de Dios no es la que guía tu vida. Has creado tu propia religión a tus términos. Lo que predomina es el yo creo sobre lo que Dios dice. Es que yo creo, yo considero, yo pienso, yo me he dado esta... No. Y no que no puedas pensar, eso no, eso es claro, ¿no? Pero hablo de lo que dicta tu vida. Lo que dicta tu vida no es lo que Dios dice, pero tú dices ser cristiano, ser seguidor de Cristo, pero haces todo lo contrario a lo que Cristo hace. Hablas todo lo contrario a lo que Cristo habló, ¿no? No tienes la mente de Cristo, no se está renovando tu entendimiento, sigues aferrado y afirmado a tus convicciones pasadas, no te has renovado en Él. Y mezclas y haces una mezcolanza de pensamiento, de cosas del mundo y las quieres embarrar un poquito de la palabra de Dios, de la Biblia, pero al final no estás cimentado en los principios de Dios y has creado tu propia religión. No hay adoración verdadera, no hay integridad, ni siquiera puedes refrenar tu boca. Eres un religioso. Te decía, Cristo habló muchísimo. No voy a citar todos los textos, pero esa, por ejemplo, ahorita en la iglesia donde yo estoy, estamos estudiando el Evangelio de Juan, era una y otra y otra y otra vez los religiosos de Israel en ese tiempo era externo, una religión externa, externa, externa. No había verdadera devoción a Dios, no había verdadera adoración a Dios, no había verdadero temor a Dios, no eran personas íntegras de corazón, eran solamente personas que simulaban. Y aquí el problema es que ya había llegado a un aspecto de perversidad, buscando un fin. Y lo peor de todo es simular que eres algo buscando un fin incorrecto en el corazón.
Dice Mateo 15:7, hablándoles precisamente de esto, nuestro Señor, no que habían invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones, y les dice ahí en 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, dice ahí, mandamientos de hombre. Lo que yo te decía, has creado tu propia religión a tus términos, impera el yo pienso, el yo creo, en lugar del el Dios dice. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es la religión desde el punto de vista negativo? No es lo que el hombre piensa de sí mismo cuando se considera él. O sea, desde el punto de vista positivo, la religión se manifiesta cuando el hombre tiene firmes convicciones y tiene principios verdaderos cimentados en Dios y es un creyente y es un seguidor, es un discípulo. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Date cuenta de esta situación. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces no hay una verdadera reverencia. Todo se queda en el plano terrenal, todo se queda en el plano de lo subjetivo. Para mí es muy preocupante que los jóvenes empiecen a simular ser cristianos. Esa podría ser una de mis definiciones de ser religioso en un mal sentido. Ser religioso en un mal sentido es simulas, te creas tu propio Dios y tu propia comunión con Dios a tus términos. Y puedes argumentar lo que tú quieras, pero ahí tienes el mandato, el mensaje de Dios, tienes su palabra. Ahí es donde debe de estar centrado tu corazón. Digo, si tú no eres una persona íntegra, si tú no tienes, y sabes que lo peor de todo, que de lo que hemos hablado, ¿no? O sea, creas algo tan terrible aún con los no creyentes, porque dicen, este es el cristiano, este es el que se dice cristiano, ve cómo habla, ve cómo vive, ve lo que hace. Y aún en las cosas más cotidianas, ¿no? Es una persona que miente, es una persona que engaña, es una persona que busca lo suyo, es una persona de doblez de corazón, es una persona que a todo mundo le dice que sí, pero al final no tiene convicciones, es una persona que no es verdadera a lo que yo podría pensar que debería de ser alguien creyente, aún con su mal entendimiento de qué es alguien creyente, pero alguien que ni siquiera conoce, que diga, este se dice cristiano, pero no lo es, imagínate en qué grado está, o en la iglesia. Y solamente basta conocer un poquito. A mí me bastó tener un poquito de convivencia fuera de la iglesia para darme cuenta de esto. Y fue algo que me causó muchos problemas. Digo, yo no puedo justificar en algún momento mis errores por esto, pero fue una realidad. Yo decía, es que hay una inconsistencia. Dicen y hablan y todo y se paran y esto y aquello, pero al final nada tiene que ver con lo que Dios es. Y aún con lo que ellos mismos predican. Y Dios nos da ejemplo. Ejemplo grande tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Dios nos da el ejemplo, ¿no es lo más lógico esperar que sus hijos hagan lo que Él hace? Si ellos siguen el ejemplo de Dios, demuestran una religión, como dice ahí Santiago, que es pura y sin mancha. Si estos dos adjetivos muestran el aspecto positivo de la religión, pura y sin mancha. La esencia de la verdadera religión. Alguien que es puro, apartado para Dios, apartado del pecado. Y por eso habla de obras genuinas, ¿no? Por eso habla de obras genuinas
cuando lo voy a leer, ¿no? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si, no, si tú nada más sirves y le sirves exteriormente, no, hay gente que le sirve a los pastores de la iglesia, es muy común esto, pero a nadie más le sirve. Religioso, de una mala forma. Si tú haces las cosas como tú quieres, en tus términos, en tus condiciones, en tus formas, religioso. No eres discípulo, no eres siervo. Arrepiéntete de ello. Si tú simulas para estar bien con tus padres, para estar bien en, no sé, religioso. Si tú eres de una forma en la iglesia, de otra forma fuera de la iglesia, religioso en un mal sentido. Si tus pensamientos y tu corazón están centrados en lo que tú crees o en lo que el mundo te ha enseñado, religioso. Porque tú dices ser de Cristo. Entonces no eres congruente. Cuidado con el joven religioso. Eso no dura. Para nada dura. Yo lo he visto muchísimas veces. Es algo que es muy común. Muchos jóvenes que eran religiosos en el mal sentido, hoy ya no están, obviamente. Pudo más el mundo y sus cosas en su corazón, porque no realmente nunca tuvieron a Dios. O hay gente que está ahí dentro de la iglesia, le decía incluso ministros, que simulan y no se acuerdan que primero está Dios y que Dios, el hombre no los puede ver, pero Dios sí los puede ver, y a Él es al que daremos cuentas. Cuidémonos de esto, que no se vuelva una tradición, que no se vuelva una costumbre, que no sea una apariencia, que no sea un engaño, o que sea tu propia creencia. Te has creado tu propio camino a Dios y la Biblia es muy clara, ¿no? El único camino a Dios es Jesucristo. Es el camino, la verdad, la vida. Él es el que enseña y el que nos guía. Cuidado, joven, no seas religioso. Algunas veces he hablado con jóvenes que decían ser cristianos y es difícil que se den cuenta que no. Pero yo digo, prefiero que estén ya en ese lugar de darse cuenta y decir, pues, sinceramente no soy creyente, no soy cristiano, a seguir en una religiosidad falsa que ciertamente los va a llevar a la perdición eterna. A veces es duro porque esos jóvenes que se dan cuenta, en lugar de arrepentirse, pues dicen, pues ya, entonces ya, ¿para qué le hago? Eso no es el propósito, pero aún yo lo sigo pensando, es mejor que te des cuenta, estás viviendo una religiosidad, una apariencia, un engaño, te estás engañando a ti mismo, estás engañando a los demás. Es mucho mejor eso para que verdaderamente te pudieras arrepentir y pudieras verdaderamente venir a Dios y ahora sí vivir una religión pura y sin mancha, verdadera, que no nada más está dentro de los muros que engloban el templo, lo que decimos iglesia, aunque somos la iglesia, nosotros lo entendemos, ahí nada más eres. De ahí en fuera, eso es terrible. Yo lo he tenido muy claro, muy consciente, quiero ser consistente. Si soy si expreso un pensar en la iglesia entre los hermanos, porque verdaderamente quiero que ese pensar sea genuino en todo lo que trato de hacer, ¿no? Ese es el punto, eso es lo que tenemos que centrarnos, ¿no? En mi forma de vivir, en mi forma de gastar, en mi forma de hablar, en lo que veo, con lo que me entretengo, en todo sentido. No quiero caer y no deberías tú de caer en esta falsedad que nuestro Señor reprendió una y otra vez. Pidámosle a Dios que Él sea el que nos hable, que Él sea que escudriñe nuestros corazones, pero sí es importante que te des cuenta. Soy un religioso falso. Soy un cristiano de nombre. Nada más sé porque tengo, como dicen los pastores, ¿no? Luego, porque tengo ahí el pescadito ahí en el carro y tengo un cuadro de los 10 mandamientos pegado en mi casa. ¿Eso de qué sirve si no está en tu corazón?
Pidámosle a Dios para que no caigamos en esto, porque hay gente que lleva años ahí creyendo que es, pero realmente no siéndolo. Cuidado, joven, con el religioso. O sea, no es tanto de centrarse en, es bueno decir que es una religión o no, te digo, no, aquí es externo, es en apariencia, es en costumbre, es en tradición, es una creencia fundada en ti mismo. Eso es lo malo. Es adoración verdadera, es temor a Dios verdadero, es ser discípulo verdadero, ser siervo verdadero. Ahí es donde debes de seguir, ahí es donde debes de seguir. Que Dios nos guíe, jóvenes, y que Dios nos muestre qué hay en nuestro corazón. Dios les guarde, Dios les bendiga. Si Él lo permite, nos vemos la próxima enseñanza. Hasta pronto.